Hola a todos, muy buenas noches. Hace ya varias semanas, tal vez un par de meses, que estamos viviendo en una situación donde semana a semana pasan muchas cosas. Parece que el tiempo en que la mayor novedad de entre una semana y otra en términos noticiosos eran los partidos de fútbol o alguna declaración polémica de algún integrante de la farándula o cosas así. Afortunadamente están pasando hartas cosas en el país, más allá de lo lamentable que es el tener que padecer la pandemia. Y desde la semana pasada hasta hoy, particularmente se han producido dos hechos sumamente relevantes. Uno es el anuncio por parte de las autoridades de que algunas comunas, entre ellas nuestra comuna de Tiltil, van a comenzar el proceso de desconfinamiento paulatino, ¿no? Con el programa llamado Paso a Paso, y luego de diversos debates en el Congreso Nacional, se aprobó el proyecto de ley que nos permite retirar el 10% de nuestros fondos de capitalización individual de las AFP y fue promulgado por el gobierno. Antes de entrar en materia sobre cada uno de estos puntos, creo que es súper pertinente hoy plantearnos la pregunta de hacia dónde va Chile, entendiendo que se han producido en esta semana dos elementos, dos noticias, las que comentaba recién, que cambian sustancialmente el panorama de los últimos meses. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Nos encaminamos a retomar el proceso de construcción social, de reencuentro, de conversación que venía dándose desde el 18 de octubre. Recordemos que se realizaron cabildos por todo el país y donde nuestra comuna no estuvo exenta de ese proceso. Eh, Vamos a seguir avanzando en ese camino hacia producir cambios más profundos dentro de la actual estructura de funcionamiento que tiene el país. Vamos a caer en algún tipo de recesión económica que va a venir a cambiar nuevamente el panorama, particularmente con las posibles dificultades que se puedan producir en el plano del empleo, las posibles bajas de ingresos luego de la pandemia. ¿No? Recordemos que a muchas personas les rebajaron el sueldo y a algunas otras personas les, entre comillas, suspendieron sus contratos acogiéndose a la llamada Ley de Protección del Empleo. O por otra parte, y entendiendo que se está iniciando un proceso de desconfinamiento, nos encaminamos a seguir la tendencia de lo que ha ocurrido en otros países que ya están en etapas más avanzadas de desconfinamiento y deberíamos esperar un rebrote de la enfermedad. Preguntas que no necesariamente el plantearlas invoca la idea de responderlas o resolverlas, entendiendo que cada uno de esos aspectos es sumamente complejo, tiene múltiples variables y probablemente la realidad de lo que vayamos a vivir en los próximos meses sea una mezcla de lo que está ocurriendo en alguno de estos planos. Partamos pues por la aprobación en el Congreso del proyecto del 10%. Más allá de la posibilidad concreta de que cada uno de nosotros pueda sacar sus ahorros de la cuenta de capitalización individual, me parece que es importante recopilar los discursos los debates que se dieron al calor de este proyecto en el Congreso. Los debates pareciera que estuvieron centrados, y de eso hablábamos algo la semana pasada, en cómo se podía retirar la plata, a quiénes se les iba a permitir retirar la plata y de cierta forma limitar qué podían hacer con esa plata.
Recordemos también que desde ningún sector político se insistió con el discurso desde que habían adoptado en un inicio de que era irresponsable sacar la plata, de que los fondos iban a decaer ostensiblemente al momento de que cada uno de nosotros se jubilara. Fue un discurso que en la práctica quedó reducido a una mínima expresión y donde sectores que habitualmente se comportan de forma más conservadora en lo económico y que actúan de una forma absolutamente pro o en defensa del modelo económico que venía imperando, actuaron en el Congreso de una forma distinta y votaron finalmente a favor de este proyecto. Caso emblemático y comentado por ampliamente en redes sociales fue el del senador Iván Moreira, reconocido públicamente, históricamente, como parte de la derecha más dura, admirador, eh, reconocido por él mismo, de Augusto Pinochet y su gestión. Y quienes tenemos algunos años más lo recordaremos de su época de diputado, en que solía ser además bastante violento, ¿no? Alguien podrá recuperar ahí algún video en que eh, en las dependencias del Congreso le daba un manotón eh, desde atrás a un diputado, al diputado Jorge Chausson, mientras estaba emitiendo declaraciones a la prensa. Es decir, un tipo que no es precisamente un estandarte de la democracia y de la tolerancia. Sin embargo, estuvo también a favor de aprobar este proyecto del 10%, así como otros personeros de derecha. Y fue tal la derrota que sufrió el gobierno, ¿no?, con su afán de que este proyecto no viera la luz, que uno de los pocos argumentos que quedaba para poder objetarlo, que era el quórum necesario para aprobar una reforma de este tipo, que fuera de 2/3 en lugar de 3/5, se logró ampliamente, con lo cual también la posibilidad del veto presidencial, esto es decir, que la capacidad que tiene el presidente de anular o rechazar la promulgación de un proyecto de ley que haya pasado por la discusión del Congreso solo por su atribución como presidente. Esa posibilidad, al tener todo el apoyo del Congreso o un apoyo mayoritario en el Congreso en ambas cámaras, quedó reducida a una mínima expresión y que finalmente, si se hubiese ejercido, hubiese sido una acción sumamente arriesgada y provocativa, según algunos sectores, que claramente podía ser el detonante de nuevas manifestaciones. Porque aquí hay un elemento sumamente importante y es que es sumamente probable, muy plausible, que este mismo proyecto o proyectos de esta misma índole o envergadura, presentados en un contexto donde no hay manifestaciones sociales que los apoyen, muy probablemente no ven la luz del día o como estábamos bastante acostumbrados hasta antes de la actividad del Congreso en los últimos meses, dormían los proyectos en el Congreso sin poder ver la luz y sin avanzar en su tramitación. Sin embargo, hoy hay una ciudadanía que se ha involucrado directamente y que se manifiesta directamente cuando los proyectos de ley o los debates políticos son capaces de interpretar el sentir de esa gente. No no hay una relación directa, a mi parecer, entre la expresión de la calle y los partidos políticos de oposición, por ejemplo. Y es ahí donde también se marca un desafío para estos últimos de poder interpretar ese sentir y poder efectivamente traducir las demandas de la calle y llevarlas a demandas y a proyectos mucho más concretos que se puedan traducir en mejoras visibles, en mejoras plausibles en la calidad de vida de la mayoría de los chilenos. Además de la derrota del gobierno, y eso es una cuestión que va a haber que seguir analizando probablemente y que se nota en gestos como
del propio presidente de la República, que en la misma semana desarrolla toda una puesta en escena para promulgar una ley, la ley del postnatal de emergencia, que se presentó y fue presentado por el propio presidente de la República con un nombre un tanto distinto, dejando ahí la posibilidad de tal vez que se confundiera con algunas ideas que el gobierno ya tenía, ¿no? Versus la promulgación de la ley que nos permite retirar el 10% de nuestros fondos, que se hizo sin ningún tipo de publicidad. Es decir, no hubo punto de prensa, no hubo un escenario preparado, no hubo beneficiarios que aparecieran en el fondo compartiendo pantalla con el presidente, no hubo un presidente hablando, sino que simplemente se firmó la ley y se envió a los lugares que tenía que enviarse para que siguiera su trámite y sea finalmente promulgada durante esta semana, para que luego ya los chilenos comencemos a acceder al retiro de nuestros fondos. Pero esa derrota del gobierno me parece que ha generado paralelamente o genera una situación que uno puede mirar desde dos prismas distintos al menos. Uno es desde parte de la población que pide hoy día cambio, que espera por cambios más profundos, donde finalmente la sensación es, ok, nos movilizamos, planteamos una demanda, la demanda se escuchó, se tradujo en un proyecto de ley, el proyecto se aprobó, raya para suma, ganamos. Y si ganamos esta batalla, ¿por qué no plantearse nuevas batallas? ¿Por qué no pensar en, por ejemplo, derogar el decreto complementario de la AFP, que indica que las pérdidas de la AFP se van a socializar también entre los cotizantes? ¿Por qué no pensar en cambiar el sistema de las AFP y cambiar su modalidad de funcionamiento? Y si finalmente los dueños de la AFP son los que se van a llevar la ganancia por las inversiones que realizan, y esto con la argumentación de que son los que corren el riesgo, bueno, ¿por qué no pensar en que efectivamente corren el riesgo? Que corren el riesgo de que una inversión salga mal y la plata que se pierda no sea la de los cotizantes, sino que se pierda la plata de las ganancias de las AFP. ¿Por qué no pensar en un sistema donde las AFP nos puedan y nos tengan que garantizar a los cotizantes que nuestros fondos no van a disminuir y que solamente pueden avanzar, que solamente se pueden incrementar? Pareciera que no es un instrumento tan extraño. Los bancos lo hacen cuando uno toma un depósito simple o un depósito a plazo. ¿Por qué las AFP no pueden seguir ese mismo camino? O tal vez profundizando en esa misma línea, ¿por qué no derogar el decreto 3500, que es el que le da origen a las AFP? ¿Y por qué no terminar con ese sistema de una vez? ¿Por qué no avanzar ya que se ganó el proyecto y se ganó el beneficio del postnatal de emergencia? ¿Por qué no pensar en ampliar el rango del postnatal? ¿Por qué no pensar hoy día en cómo vamos a mejorar las condiciones de la educación, ¿no? Y así un sinnúmero de expectativas que se abren para una parte importante del país, que es la que venía exigiendo cambios antes de el ingreso y antes de que la pandemia viniera a poner en suspensión ese movimiento. Y por otra parte, desde el gobierno pareciera que una vez que se van acabando las posibilidades de responder o las posibilidades de limitar el avance de estas expectativas, esta semana se produjo un caso bastante curioso, creo yo, digno de análisis, y es que se detuvo a dos jóvenes que ya habían sido acusados anteriormente de poner una bomba, que luego fueron encontrados en el extranjero. En el extranjero también fueron acusados de acciones de una índole similar. En Chile se les detuvo
acusados de haber enviado un artefacto explosivo o haber instalado un artefacto explosivo. Lo curioso es que haya ocurrido esto justo y exactamente el mismo día que se promulgó el proyecto de ley, se promulgó la ley del retiro del 10%. Y eso hace recordar que exactamente hace un año atrás ocurrió un hecho similar, cuando también se había acusado a un grupo de jóvenes de instalar o de enviar en ese momento una carta bomba al presidente de la Corporación del Metro, si no me recuerdo, Oscar Landareche, con una serie de textos amenazantes, con un lenguaje supuestamente emitido por un grupo ecoterrorista que decía algo así como: nosotros somos ecoterroristas y nos gusta el terrorismo. Cuestión que obviamente se investigó y sin llegar a ninguna conclusión. Lo que finalmente viene a recordar un tipo de acción, un lineamiento de acción, una línea de trabajo, por decirlo de alguna manera, que viene siendo un sello de este segundo gobierno de Sebastián Piñera y que tiene que ver con los montajes. No nos podemos olvidar del montaje en el caso Bomba, no nos podemos olvidar del montaje en el caso de los mapuches, no nos podemos olvidar de Antorcha, no nos podemos olvidar de una serie de episodios en que el gobierno ha avalado el mal actuar de organizaciones, generando artificialmente un clima extremadamente belicista que no hace otra cosa que promover la idea de que con todos los cambios que se están produciendo, el país se va a terminar, el país se va a incendiar, que no vamos a tener fondos de pensiones, buscando generar miedo en la población. ¿Hacia dónde vamos por esa vía? No lo sé. No lo sé. Pareciera inevitable que la presión que ejerce la ciudadanía por los cambios que se venían exigiendo hasta antes de la pandemia decaiga. Porque finalmente y en términos prácticos no ha habido ningún cambio sustancial. Y es más, con el periodo de pandemia se han agudizado algunos puntos que muestran el descontento popular. Sin ir más lejos, este celebrado proyecto que nos permite retirar el 10% de nuestros fondos previsionales viene a marcar un segundo hito en que los chilenos estamos enfrentando la pandemia y los efectos de la pandemia, y particularmente los efectos económicos de la pandemia, con nuestros propios recursos. Primero, con nuestros recursos de nuestro fondo de cesantía y ahora, en segundo lugar, con nuestros fondos previsionales, donde el gobierno se ha negado sistemáticamente a liberar la plata y donde finalmente las medidas que ha adoptado el gobierno, el ingreso de familiar de emergencia, el crédito FOGAPE, el préstamo para la clase media, el bono de 500.000 pesos para la clase media, no han sido efectivos y han llegado en la práctica a un grupo reducido de la población, porque finalmente son proyectos y son beneficios que exigen una serie de requisitos que la mayoría de la población no está en condiciones de cumplir. Y a eso debemos sumarle ahora el proceso que se nos avecina con el desconfinamiento. Y esto finalmente es una situación bastante rara, bastante extraña, entendiendo que, y que tal vez puede explicarse por los altos grados de dudas y desconfianzas que ha dejado el actuar del gobierno. Es decir, si nosotros recapitulamos, desde que comenzó la pandemia, la primera actitud del gobierno fue el resistirse a decretar cuarentena, fue de manipular las cifras de contagiados en un inicio y luego de contagiados y fallecidos,
producto de la presión popular y de la actuación de expertos como en su momento el colegio médico, como en su momento los profesionales de la salud que insistían en que la mejor medida y la mejor forma de enfrentar la cuarentena en sus inicios era decretar una cuarentena total, el gobierno respondió con cuarentenas dinámicas, ¿no? Dejando en cuarentena algunas comunas sí, algunas comunas no, algunas comunas incluso la mitad de la comuna en cuarentena y la otra mitad de la comuna sin cuarentena, sin resolver la mecánica de cómo iba a funcionar la ciudad bajo esta modalidad, es decir, nunca estuvo claro y nunca estuvieron disponibles todos los permisos ni todos los protocolos que había que seguir para trasladarse, por ejemplo, de una comuna sin cuarentena a una comuna con cuarentena. En un principio se instalaron excepciones burdas, excepciones que no tenían, no tenían razón, no tenían ni pies ni cabezas mirados desde el punto de vista sanitario, como decretar la excepción en las primeras comunas con cuarentena, que fueron las comunas del Barrio Alto, y crear unos permisos especiales para que tanto los conserjes como las asesoras del hogar y las trabajadoras de casa particular pudiesen llegar a sus trabajos. Es decir, la actitud del gobierno fue, sí, todos en cuarentena en el Barrio Alto, pero las personas que trabajan para aquellas personas que viven en el Barrio Alto tienen permiso para movilizarse. Recordemos que este gobierno también estaba empeñado en un temprano retorno a la normalidad. Y no nos olvidemos que incluso antes de decretar la cuarentena total en la región metropolitana, o al menos en la provincia de Santiago y algunas otras comunas, el gobierno ya estaba hablando de retorno seguro, ya estaba hablando de nueva normalidad, ya estaba hablando de reactivación. Es más, este gobierno llegó a plantear una fecha a través del ministro de Educación para volver a clase cuando la pandemia estaba aún en pleno desarrollo. Es decir, la actitud del gobierno ha marcado y las medidas que ha tomado el gobierno han marcado como continuidad una defensa férrea al funcionamiento del sistema económico y comercial del país, en desmedro del resguardo de la población. Este gobierno estuvo dispuesto a arriesgar a nuestros niños y niñas y que retornaran a clase para que el país siguiera funcionando y siguiera reproduciéndose el capital y siguieran produciéndose ganancias de quienes pueden obtenerla. Y eso inevitablemente genera dudas y desconfianza. Dudas y desconfianzas que hoy día también se aparecen cuando nos preguntamos por qué este gobierno, que muy temprano en la pandemia estaba muy dispuesto y ansioso de volver a la normalidad, ¿por qué ahora que las cifras podrían respaldar esa actitud, es partidario y está desarrollando un plan que es de desconfinamiento paulatino? Y acá alguien podría decir, bueno, entonces la idea es reclamar al gobierno porque sí hace las cosas y planifica, al igual que cuando no planifica. No lo sé, no lo sé. Creo que es sumamente complejo poder pensar, a pesar de que el plan de confinamiento parece más meditado y parece que se le dedicó más tiempo a la planificación, es complejo poder recuperar las confianzas perdidas, porque finalmente una vez que se pierde la confianza, la única forma de recuperarla es con sucesivos eventos en donde el actuar de una de las partes, en este caso del gobierno, sea honesto y sea transparente, cuestión que hasta acá pareciera que no se ha producido. En términos concretos, la mañana cuando despertemos, vamos a amanecer en una comuna de Tiltil que va a estar en una situación distinta a la mayoría de las comunas del resto del país. En términos prácticos, no se van a introducir variaciones muy grandes en el actuar cotidiano.
ya que finalmente, más allá de no tener que pedir permiso temporal en la comisaría virtual para poder salir a comprar, por ejemplo, sí se introduce una diferencia y es que vamos a poder reunirnos. Vamos a poder reunirnos, eso quiere decir que eh, sí se abre la posibilidad de ir a visitar a los familiares dentro de la comuna, sí se abre la posibilidad de juntarse a almorzar, por ejemplo, juntarse a tomar once, con la limitación de que no sean más de 10 personas. Pero es aquí donde va a ser más necesario que nunca que cada uno de nosotros ejerza las medidas de autocuidado, entendiendo que aún tenemos que ponderar, y esto es lo que hace, yo diría, la parte más compleja de no tener una confianza plena en nuestras autoridades de gobierno y en las autoridades de salud, porque tenemos que ponderar qué tan efectivamente letal, qué tan efectivamente contagiosa es la pandemia, el virus del coronavirus. Porque al prestarnos a un proceso de desconfinamiento vamos a aumentar nuestras posibilidades de un eventual contagio y a pesar de que se supone que las redes hospitalarias hoy día están un poco más disponibles para eventuales contagios, va a seguir siendo el cuidado personal lo que más nos va a poder asegurar el sobrellevar la pandemia, el posible contagio y evitar caer en un posible rebrote. Estamos viviendo, para ir terminando esta semana, estamos viviendo un momento en el país en que están pasando muchas cosas eh, y tenemos que estar atentos a cada una de ellas. Yo reitero las preguntas. Creo que es sumamente necesario y prudente hacer el ejercicio de irnos preguntando hacia dónde va Chile, qué va a pasar con los cambios, cuidarnos cada uno de nosotros y nuestras familias para evitar contagiarnos de coronavirus y caer en un rebrote. Y estar sobre todo muy atentos. Por mi parte, termino acá esta columna de opinión y los dejo invitados para un ratito más que va a estar Santiago Peñalosa con su programa Hablemos de Deporte. Sobre lo que pasa en el país, dentro de los próximos 7 días hablamos el próximo lunes cuando nos volvamos a encontrar acá en las pantallas de Teo Tiltil. Muy buenas noches.